capital en crisis se mete en aquellos sectores estratégicos de la economía que pertenecían al sector público en la inmensa mayoría de los países, es decir, lo que es la industria pesada, astilleros, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, con la energía, con el agua, con los transportes. Es decir, todo aquello, los libros de economía capitalistas hablan de sectores elásticos e inelásticos. Esto que parece muy raro se entiende fácil. ¿Qué quiere decir un sector elástico? Un sector elástico es, por ejemplo, la producción de coches monovolumen, por ejemplo. Cuando la gente tiene dinero, pues se compra un coche monovolumen. Cuando no tiene dinero, no se compra un coche monovolumen, porque no es de primera necesidad. Sin embargo, la luz, el agua, los transportes, la energía, no somos libres de tener luz. Claro, podemos vivir sin luz, podemos volver a las cavernas, pero vaya, es decir, los sectores de primera necesidad son sectores de negocio seguro para el capital, y es lo primero que se privatiza. No hace falta que os cuente lo que ha sido la privatización de la empresa pública en todo el Estado, pero sobre todo en aquellas zonas especialmente industriales de la industria pública como Asturias. Y como además, también lo dejo por ahí, como eso coincide con la entrada en la Unión Europea, que nos quería camareros y albañiles para dejar los sectores que dejaban más plusvalía a los núcleos centrales del capital en Francia y en Alemania. Pero el capital da una vuelta más, porque está huyendo, y ahora vamos a entrar en concreto en el tema de sanidad. ¿Qué hay todavía que sea un negocio más seguro? Los servicios sociales públicos. La penetración del capital en los servicios sociales públicos es el sueño dorado de cualquier capitalista. Vamos a ver cómo la gestión privada de la sanidad supone, por un lado, me voy a poner de pie por si acaso, por atrás, por un lado, financiación pública, dinero público, y por otro lado, clientela asegurada absolutamente cautiva. Porque claro, a ti en un hospital de gestión privada, de la empresa Dragados y Construcciones, Fomento de Construcciones y Contratas, Acir Valle Hermoso, Caja de Ahorros del Mediterráneo, estoy hablando de hechos reales, tú vas y es tu hospital. La empresa recibe dinero de público, presta la gestión sanitaria, ya veremos cómo, y la clientela está asegurada. Bueno, pasando deprisa porque el tiempo corre. En el Estado español las cosas empiezan mucho antes de ahora en el tema de la sanidad. En el año 1991, os acordaréis del informe Abril Martorell. El tal Abril Martorell, un franquista redomado, banquero y dueño de una empresa constructora. Bueno, el PSOE con mayoría absoluta, porque las cosas hay que saberlas, no decir, ¡ay, qué malo es el PP! No. Es una estrategia general del capital a la cual se han plegado dócilmente los gobiernos de turno, sean del color que sean. Y el PSOE hizo su trabajo duro y de fondo para la privatización. Le dio a este señor la función de calcular y de hacer un programa para modernizar y mejorar la sanidad pública. Y hizo lo que se le ocurre a un banquero: rodearse de la industria farmacéutica, rodearse de las aseguradoras privadas, de las grandes multinacionales y producir un informe, paso deprisa por él, en el que se introducía el copago, porque claro, un banquero, ¿qué se le ocurre? En una joyería no hay colas para comprar diamantes. Entonces dice, bueno, pues si se paga la sanidad, si se repaga la sanidad, pues ya quitamos la masificación. Algo volveremos después sobre esto. Hubo una amenaza de huelga general, amenazas de huelga de hambre de las federaciones de jubilados y pensionistas, de comisiones y UGT, y esto se metió en un cajón en el Congreso de los Diputados. Se metió en un cajón porque nadie quería, porque en esa época
tuvimos la suerte, yo entonces era diputada de Izquierda Unida, de que alguien, lo digo porque esas cosas son importantísimas, alguien de buena fe nos filtró las conclusiones de ese informe. Y antes de que pudieran hacer el gran montaje de dar gato por liebre, nosotros pudimos sacar las conclusiones y alertar a la gente de lo que estaba pasando. Pero bueno, ese informe se guardó en un cajón, pero se puso en práctica. Se puso en práctica y lo puso en práctica el PSOE, en el INSALUD, fijaros, estoy hablando antes de las transferencias sanitarias. ¿Qué se hizo? Lo fundamental, separar la financiación de la gestión y provisión de servicios. La financiación pública, por supuesto, el dinero es siempre público, y la gestión y la provisión de servicios pública o privada. También dio un paso más, porque claro, no se podía, o sea, privatizar la sanidad no es coger el hospital de Gijón y vendérselo al Corte Inglés. Hace falta dar pasos anteriores y convertir la sanidad en trozos. Y se fueron privatizando cocinas, limpiezas, lavandería, laboratorios, tecnología, aumentaron los conciertos con la sanidad privada y se calculó, que esto es muy importante porque es uno de los pilares de la privatización, se calculó lo que costaba cada tratamiento. Por ejemplo, lo que costaba poner una prótesis de cadera, o quitar una vesícula, en fin, o una cesárea, y entonces ya podía ser público o privado. Si el hospital de Santa Rita hace una prótesis, pues yo le pago lo que cuesta una prótesis, que es lo mismo que le pago al hospital de Gijón, por ejemplo, público, vamos a suponer de gestión pública. Datos. Hay una tesis doctoral en Cataluña de una compañera que se llama Elizabeth Jané, además tiene que ver con lo de los cochecitos, algo debe tener con él, pero bueno, la chica salió lista, porque la mujer, ella hace un trabajo muy interesante, y es que coge dos poblaciones perfectamente comparables en todos sus parámetros, y coge un hospital con ánimo de lucro y otro hospital gestionado públicamente, sin ánimo de lucro, y estudia algo que está en los libros y se llama intervenciones de dudosa indicación. Eso ya es para poner los pelos de punta al más pintado, ¿no? Porque efectivamente dice lo que es. Coge intervenciones de dudosa indicación, quitar amígdalas, vegetaciones, vesículas, apéndices, juanetes, cataratas, todas las cosas que son muy rentables, porque son intervenciones sencillas, pocos días. Entonces, ella ve, compara eso y ve que hay entre 3 y 4 veces más intervenciones de dudosa indicación en los hospitales con ánimo de lucro que en el resto. En poblaciones, en edad, en todos los parámetros comparables. Y va a la anatomía patológica, es decir, al análisis de la pieza extraída, y comprueba que en la inmensa mayoría de los casos la pieza estaba perfectamente sana. Es decir, se había producido lo que se produce con la gestión privada de la sanidad. Y es fundamentalmente una selección de pacientes y de procesos en función de la rentabilidad. Esta selección de pacientes y de procesos prepara, lógicamente, el camino para la privatización, en el cual yo voy a empezar a enfilar la recta final para contaros un poco la experiencia concreta de Madrid. Os la voy a decir, ¡bumba!, ahí hachazos, porque no tengo tiempo de extenderme mucho. El proceso empieza fundamentalmente a través de una ley, la ley 1597, facilísima de entender, aunque algunos encargados de ocultar la responsabilidad de quienes la apoyaron, dice que eso es rarísimo y la gente no la va a entender. La ley tiene un artículo único, se llama Ley de Nuevas Formas de Gestión, y dice que todo hospital, centro sanitario o centro sociosanitario podrá ser gestionado a través de cualquiera de las formas existentes en derecho.
Eso quiere decir la entrada masiva de la empresa privada en la sanidad pública. Ejemplo concreto, Hospital de Alcira. Eso se produce en el año 97. El PP había ganado las elecciones, pero no con mayoría absoluta, en el 96. Esta ley la vota el PP, el PSOE, Convergencia y Unión, el PNV y Coalición Canaria. Solamente Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego votamos en contra. En aquella época yo estaba. Para desgracia nuestra, y yo lo conservo, y si alguien tiene duda yo se lo mando porque lo conservo, son cosas que hay que conservar, la Secretaría General de Sanidad de Comisiones Obreras emite una nota de prensa al día siguiente congratulándose por el alto grado de consenso parlamentario alcanzado por una ley tan importante para la modernización del sistema sanitario público. Es decir, se empezaba a dar pasos en un proceso en el cual el capital tiene muy clarito dónde va, los gobiernos de turno ejecutan lo que tienen, la parte que les corresponde, y otra vez, lucha de clases. Es esencial. Hay gente que dice subvencionar. Yo prefiero decir sobornar, porque las subvenciones no se dan porque sí, se dan con un objetivo concreto. Y el soborno, cuando tú das el soborno, no das una subvención, o sea, ni tiras el dinero. El capital no te tira el dinero. Lo das con un objetivo bien concreto, que es paralizar, anestesiar la capacidad de respuesta obrera y popular. Un ejemplito bien concreto, porque yo creo que no quiero asustaros, luego os diré que hay formas de resistencia y formas de ganar, pero quiero que sepáis hasta qué punto llegan las cosas, porque esto no sale en ningún medio de comunicación. En el Hospital de Alcira, en Comunidad Valenciana, se pone en marcha el primer hospital de estas características que luego se ponen en marcha en Madrid, en Cataluña, en Baleares, es decir, tripartito, con Izquierda Unida dentro, Baleares, pentapartito de la izquierda moderna, el mismo modelo. Los ayuntamientos dan suelo público regalado, suelo público, y no solamente lo que ocupa el edificio, sino mucho más alrededor, para que luego haya tiendas, luego haya florerías, luego haya restaurantes, luego haya aparcamientos privados, bueno. Y ese suelo, con el pretexto de la deuda, para que no se endeude el gobierno de turno, se atribuye, se hace una concesión, que es la figura jurídica, normalmente es una unión temporal de empresas, o si el hospital es pequeño, una empresa, que asume la construcción del hospital. Y el hospital lo construye la empresa privada, con el compromiso a 30 años de que esa unión temporal de empresas gestionará la sanidad pública a toda la población que le corresponde en el área de influencia. Y paga por dos conceptos. Uno, la utilización del local, que no es suyo, del edificio, que lo ha construido la empresa constructora, y otra per cápita, es decir, por cabeza de persona protegida, o sea, de personas que no que estén enfermas, sino que cuando estén enfermas tengan que ir a ese hospital. Bueno, la experiencia en Madrid es que a los 5 años, de los 30 a los 5 años, se ha amortizado el gasto de la construcción.